Hola de nuevo a todos. Gracias por seguir con nosotros. En un momento vamos a presentar al siguiente ponente. Y en esta ocasión os quiero presentar a Rubén, que es miembro también del comité científico, fisioterapeuta y un colega apasionado por su profesión. Rubén está aquí para moderarle esta sesión y aportar su perspectiva experta. Así que sin más preámbulos, le doy la palabra a Rubén para que presente a nuestro próximo ponente. Hola a todos, muchas gracias María. Y bueno, es un placer estar aquí compartiendo este espacio con todos vosotros y aportar mi granito de arena en este congreso. Estoy deseando dar paso a la siguiente presentación, que trata sobre un tema muy interesante. Nuestro siguiente ponente es Pedro Alfonso Domínguez Vera. Pedro es diplomado y graduado en fisioterapia por la Universidad de Sevilla y cuenta con un máster en innovación e investigación en cuidados de la salud por la Universidad de Cádiz, así como un máster en fisioterapia comunitaria por la Universidad de Valencia. Actualmente está realizando su doctorado en Ciencias de la Salud en la misma universidad y está centrándose en procedimientos clínicos y resultados en salud. Pedro tiene una amplia experiencia en intervenciones de fisioterapia sobre patologías del aparato locomotor. Y Pedro ha trabajado tanto en la clínica privada como en el SAS, en el Servicio Andaluz de Salud, siempre buscando compaginar su labor asistencial con la investigación para mejorar la calidad de vida de los pacientes. En su trayectoria, Pedro ha participado en numerosos congresos y jornadas científicas internacionales, presentando comunicaciones y publicaciones en revistas científicas indexadas en JCR. Bueno, hoy nos compartirá su trabajo titulado Análisis mediático del tratamiento de la osteoartritis en España. Perspectivas desde la fisioterapia. En esta presentación, Pedro explorará cómo se ha abordado la osteoartritis en los medios de comunicación y ofrecerá una visión crítica desde la perspectiva de la fisioterapia. Su análisis busca destacar la importancia de la información mediática en la percepción pública de esta patología y en el tratamiento que reciben los pacientes, además de ofrecer reflexiones sobre cómo los fisioterapeutas pueden contribuir a una mejor divulgación y educación en este ámbito. Estoy seguro que de su presentación nos va a resultar muy interesante a todos, así que nada, solamente adelante Pedro y empieza con tu presentación. Y hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Se te escucha perfectamente, Pedro. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y querer compartir tu trabajo con el Congreso. Puedes comenzar cuando quieras con tu presentación y cuando acabes la presentación empezará la ronda de preguntas. Así que bienvenido y buenas tardes. Estupendo, pues muchas gracias a todos. Me alegro que se escuche bien porque al final he cambiado de ubicación, estoy en el hospital y estaba preocupado por eso, si se me podría ver y oír en condiciones. Está perfecto, Pedro. Así que bueno, lo primero agradecer a Rubén, que no lo conozco, pero le agradezco la presentación. Y bueno, vamos a hablar de la osteoartritis, que yo también me atasco muchas veces con la palabra, pero espero que quede un poco claro. Y bueno, espero que sea amena la presentación. En cualquier momento, si no se ve o se pierde la conexión, creo que Andrés tiene mi número por si se corta o para retomar la conexión de nuevo. Tranquilo. Tranquilo, sí, muy bien. Pedro, sube la presentación, ¿la has subido? Sí, le he dado aquí a la presentación, no sé si ahora se ve. Ahora está. Ahora, sí. ¿Ahora? Sí. Ahora, perfecto. Pues bueno, comienzo y bueno, de nuevo agradecer al comité científico que valoró y aceptó esta ponencia para que pudiera estar aquí hoy. Se titula Análisis mediático del tratamiento de la osteoartritis en España desde un punto de vista de la fisioterapia. Yo como fisioterapeuta, principalmente clínico, también estoy en el mundo de la investigación, realizando mi tesis doctoral, así que este trabajo también forma parte de mi tesis doctoral. Así que vamos a comenzar y me gustaría empezar poniéndonos un poquito en contexto y hablando de qué es la osteoartritis, ¿no? O a qué llamamos osteoartritis, porque muchas veces
ocurre que llamamos artrosis o otro tipo de términos a la osteoartritis. Y bueno, comenzar un poquito eso, hablando de la osteoartritis, cómo afecta a las personas. Se trata de osteoartritis de una de las principales causas de discapacidad en personas mayores de 60 años, afectando a nivel mundial a casi unas 500 millones de personas. Dentro del grupo heterogéneo de las enfermedades reumatológicas se encuentra la osteoartritis. Esta es la más frecuente y su localización normalmente suelen ser rodillas, caderas, columnas y manos. Inicialmente se definió la osteoartritis como una patología mecánica que afectaba principalmente al cartílago hialino de la articulación, provocando un desgaste mecánico de la misma y bueno, provocando toda esa serie de síntomas. Eso se viene dando desde casi las décadas de los 70, 80, pero ahora mismo esa definición está totalmente desactualizada. Y en la última década se le ha dado un enfoque más amplio, definiéndola como una enfermedad que afecta a todo el órgano articular, surgiendo además que la visión tradicional de mecanicista de esa presión que sufre el menisco, pues bueno, está un poco desactualizada y esta osteoartritis afecta no solo al cartílago, sino a ligamentos, músculos, tendones, a todo el conjunto de la articulación como un mismo órgano. Por tanto, el término artritis engloba más de 100 patologías reumáticas, en las que se encuentra esta también. Entonces, en las que se encuentra, por ejemplo, la artritis reumatoide, la artritis psoriásica y la osteoartritis, en español también se acepta el término artrosis. Entonces, cuando nos referimos en un ámbito coloquial o en un ámbito clínico, muchas veces podemos decir artrosis refiriéndolo a la osteoartritis. Significa lo mismo en castellano. Esto ha causado también controversia en los medios de comunicación porque el término osteoartritis viene del término anglosajón osteoartritis, igual pero con una H entre la T y la R, y también ha causado controversia debido al papel inflamatorio que tiene esta patología, y entonces también se le conoce como osteoartrosis. Aunque la Sociedad Internacional de Osteoartritis en 2015 realizó una definición en la que se debería de utilizar el término osteoartritis en el ámbito clínico y en el ámbito de investigación. Normalmente en castellano aceptamos la palabra artrosis para referirnos a ella. Sin embargo, esta utilización de ambos términos puede llegar a confundir. Bueno, es relevante la osteoartritis, una enfermedad grave, no es una enfermedad grave. Sí se considera la osteoartritis una enfermedad grave y tiene un gran impacto tanto para el individuo que la padece como para la sociedad. De hecho, el impacto socioeconómico en la salud pública continúa creciendo debido al envejecimiento de la población, a la creciente prevalencia, epidemia de obesidad y a la falta de tratamientos definitivos para prevenir o detener el progreso de esta enfermedad. Se estima que el gasto sanitario de la osteoartritis en países con economías desarrolladas, incluida España, viene siendo de en torno entre el 1 y el 2,5% del Producto Interior Bruto de estos países, con un gasto anual por paciente de entre 700 y 12.000 euros al año. Pero entonces, ¿qué ocurre en España? Pues en el año 2020 la Sociedad Española de Reumatología publicó un estudio epidemiológico a través del doctor Blanco, donde se observó que la prevalencia de la osteoartritis en la población adulta española supone el 29,5%, llegando a más del 50% en mayores de 80 años, afectando en mayor medida a mujeres de este grupo de edad. La osteoartritis no solo causa dolor, sino que está asociada a otras patologías como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o la hipertensión, entre otras muchas comorbilidades. Una mala evolución de la osteoartritis puede llevar a una falta de movilidad y discapacidad, incapacitando al paciente para realizar pues las tareas más cotidianas, levantarse, subir y bajar de una escalera, en fin, cualquier tipo de movilidad suele afectar suele ser afectada cuando un paciente tiene osteoartritis. Además, las personas con osteoartritis, sobre todo las mujeres, que tienen más riesgo de sufrir otras patologías,
Se ha visto también en un reciente estudio que cuando tienen esta patología se le ve afectada su salud mental. Sobre todo se ha visto que es más prevalente patologías como ansiedad o depresión. Y recientemente la Agencia Americana del Medicamento, la FDA, ha considerado a la osteoartritis, a la artrosis, una enfermedad grave. Esto es importante, no solo el concepto de grave o leve, sino porque a raíz de considerarse grave, va a poder considerarse dentro del grupo de enfermedades que requiere una atención y una investigación un poco más urgente. Ahora mismo no hay ningún medicamento ni ningún fármaco que pueda ahora mismo curar la artrosis o detener su progreso. Entonces, por esto de esta relevancia. No me quiero parar mucho en la exploración, en las pruebas y demás, porque quiero ahondar después en este análisis mediático que hemos hecho. Y bueno, esta justificación de nuestro estudio creo que es evidente. O sea, se trata de una enfermedad altamente prevalente en nuestra sociedad y no existe ahora mismo un tratamiento que sea curativo. Los tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, son sintomáticos. Existe además una diversidad importante en los enfoques terapéuticos de esta patología. Al no existir un tratamiento curativo, pues bueno, cada campo, desde la fisioterapia, desde la farmacología, se intenta dar respuesta a este tipo de pacientes y entonces, pues eso, no hay un tratamiento o no hay un gol estándar de tratamiento para estos pacientes, y si a ello sumamos la importancia que tienen los medios de comunicación, como es la prensa, como fuente de información para estos pacientes es relevante y consideramos necesario la necesidad de elaborar este estudio para saber si se proporciona información precisa y actualizada a estos pacientes. Por tanto, nos pusimos como objetivo a este estudio el describir el contenido de las publicaciones sobre diagnóstico y tratamiento de la osteoartritis, evaluar la calidad del mismo contenido en comparación con la evidencia científica más actual, y analizar también las fuentes de información utilizadas en los medios y cómo estas influyen en las recomendaciones de tratamiento. Por tanto, vamos a hablar ahora de la metodología. Se realizó un estudio observacional y se diseñó una búsqueda en los 5 principales periódicos generalistas más leídos en España durante el año 2021, según el Estudio General de Medios. La búsqueda fue realizada tanto en la versión digital como en la versión escrita de estos periódicos, incluidos los suplementos de cada periódico. Además, se realizó una búsqueda complementaria a través de una hemeroteca digital llamada MyNews, que accedimos a través de la licencia de la Universidad de Sevilla, y entonces en esta hemeroteca digital reúne todo lo que es el contenido de la prensa nacional. Incluimos las publicaciones desde el 1 de enero de 2018 hasta el 1 de agosto de 2022, ¿vale? Utilizamos, pues bueno, las palabras claves que consideramos como artritis, artrosis, artritis, diagnóstico, tratamiento, artropatía degenerativa. La verdad que ampliamos bastante la búsqueda para incluir el máximo de publicaciones posibles. Nuestros criterios de inclusión fueron publicaciones que aportaban información en el título o subtítulo acerca de la osteoartritis, ya sea diagnóstico, tratamiento o recomendaciones sobre la patología. También se hacían referencia a factores de riesgo o predisponentes de padecerla. Y también si describían procedimientos diagnósticos independientes o de tratamiento independientemente de la zona corporal que sea. Como criterios de inclusión, no se excluyeron a los artículos que no describían información sobre la osteoartritis como comorbilidad de otra patología. Me explico, por ejemplo, un artículo sobre la efectividad de un fármaco para el tratamiento de la osteoartritis que es eficaz frente al COVID o a otra patología. Y bueno, otro criterio fue que describía otra enfermedad y hacía simplemente mención a la osteoartritis. El contenido de los artículos seleccionados para su posterior evaluación fue clasificado en 2 grandes grupos. Sobre todo, los que van destinados, digamos, a una definición o contenido sobre diagnóstico de la osteoartritis, y otro gran grupo que se definían los consejos, los tratamientos, las recomendaciones.
Este contenido, bueno, como diagnóstico de tratamiento, información sobre cómo se describe, si hace referencia a un modelo biomecánico exclusivamente, si contempla enfermedad de desgaste o bien considera la articulación como un órgano, como he comentado antes. Y bueno, diagnóstico, pues informaciones sobre método diagnóstico, radiografía, resonancia, se hacía referencia a algún tipo de método diagnóstico. Entonces, de ese segundo grupo del tratamiento, hicimos 8 grupos, que fueron tratamiento farmacológico, tratamiento invasivo, fisioterapia, actividad física, visitar a un profesional sanitario, hábitos de vida y educación sobre la educación como tratamiento sobre la osteoartritis y tratamiento experimental. Para llevar a cabo el análisis de la calidad del contenido de los artículos seleccionados en este estudio, se optó por una evaluación comparativa de dicho mensaje con los propuestos por la guía del NICE, o sea, el National Institute for Health and Health Excellence. Esta guía es una guía clínica amplia publicada a inicios de 2023 y se trata de una de las principales guías clínicas en el diagnóstico y tratamiento de la osteoartritis a nivel mundial. Además, tiene un alto grado de aceptación en la comunidad científica y para dicho análisis el contenido de todos los artículos seleccionados se sintetizó en tabla y establecimos un sistema de puntuación para la clasificación del contenido. Y bueno, las evaluaciones de las publicaciones fueron realizadas por 2 investigadores de forma independiente, llegando finalmente a un consenso. Se propuso, bueno, un sistema de puntuación, que ahora lo comentaré en resultados, que, bueno, de A con 4 ítems, A, B, C y D, donde A supone 3 puntos si la información o recomendación es clara y coincide con la guía, B 2 puntos si la información coincide parcialmente o es poco clara, C 1 punto si la información o recomendación no está recogida por la guía, y D 0 puntos si la información o recomendación contradecía claramente a la guía. Ahora vamos a pasar a los resultados. Bueno, con el fin, antes de comentar los resultados, que para describir también la naturaleza de la fuente de información que utilizaban cada publicación, hicimos también una clasificación en 4 ítems que se había también validado anteriormente en el análisis de medios de comunicación. Y bueno, son cuatro puntos donde el 1 es el nivel más alto, donde el artículo se obtiene a través de cita a uno o varios artículos científicos publicados y además una consulta a un especialista sanitario. En el punto 2, el artículo se basa en una información a través de un artículo científico, pero sin consultar a un profesional sanitario. En el 3, el artículo, la información se obtiene a través de un profesional sanitario, pero sin citar, o escrito por él mismo, sin citar ningún estudio o artículo científico. Y 4, el nivel más bajo, el cual no se cita con claridad las fuentes empleadas y se basa en una persona no experta en la materia. Por tanto, los resultados que hemos obtenido en este artículo, pues una vez eliminados los artículos duplicados, que eran unos 211 publicaciones, en total fueron 63 artículos que cumplieron los criterios de inclusión y fueron finalmente incluidos en el estudio. Y bueno, 17 de ellos fueron publicados en 20 minutos, 14 en ABC, 12 en La Vanguardia, 11 en El País y 9 en El Mundo. El 50% de los artículos incluidos para su evaluación se realizaban una definición o etiología de la osteoartritis y el 23 de ellos pertenecían al medio 20 minutos, de los cuales de estos artículos el 94 de ellos definían a la osteoartritis en esta concepción de patología mecanicista que he contado al principio en la introducción, que está desactualizada, y exclusivamente se definían a ella en esos términos. A la siguiente. Y en el 94% de los artículos que se incluyeron en este estudio contenían recomendaciones o tratamientos sobre la osteoartritis. Respecto al análisis de la calidad del contenido de estos artículos, como se ve en la diapositiva, obtenimos en total 241 puntos de 504 posibles.
con una puntuación media global de 3,65 puntos, de 7,63 posibles. Es decir, si lo establecemos en base 10 para que lo podamos comprender mejor, estamos hablando de un 4,78, es decir, un suspenso raspado. Y de forma individual, el medio que alcanzó la puntuación más alta, con una media de 11,11 puntos, fue El Mundo, y el medio con la puntuación más baja fue 20 minutos, con una media de 2,26 puntos. Respecto al análisis de las fuentes de información, el 52,2% se basaron en profesionales sanitarios especialistas, sin citar ningún artículo científico más. Aquí tenemos un ejemplo en esta diapositiva de la sintetización en las tablas que hemos realizado, con título, la fuente, si hablaba de diagnóstico o recomendaciones sobre la artritis, qué recomendaciones hacía y la puntuación. Bueno, en esta figura vemos aquí las recomendaciones que hemos obtenido, número de artículos que vemos en el eje de la izquierda, y vemos que casi el 47% de los artículos incluían recomendaciones y tratamientos farmacológicos. Al contemplar tantos artículos de esta recomendación, se realizó un subanálisis de este tratamiento farmacológico para comprender qué medidas farmacológicas son las más recomendadas. Dentro de este tratamiento farmacológico, las 4 principales recomendaciones respecto a esta terapia fueron las infiltraciones con células madre, con un 24%, 24,1%, la terapia de infiltraciones con factores de crecimiento, el conocido como PRP, con un 16,7%, la toma de AINES con un 13% y la toma de Cisadoa, de medicamentos Cisadoa. Aquí vemos los artículos en los que se incluyen recomendaciones sobre los hábitos de vida. También hemos hecho un subanálisis de estos artículos que recomendaban cambios en los hábitos de vida para conocer cuáles eran. Y la principal recomendación que hacía, con un 42,9%, es un control de peso, con un 18% mantener una dieta equilibrada, y en tercera posición la prevención de sobrecarga por exceso de ejercicio vigoroso, con un 14%. Bueno, yo creo que con esta gráfica se ve creo que resume muy bien lo que es el corazón de nuestro estudio. Aquí tenemos en el eje de la izquierda los 5 medios, que como he dicho antes, no solo hemos contemplado las publicaciones en prensa, sino que también en su tirada digital, en los tablones digitales. Y bueno, en verde se puede ver las recomendaciones que coinciden totalmente con esta guía que hemos considerado para el contraste y recientemente publicada. En amarillo coincidimos, o sea, las recomendaciones coinciden parcialmente. En marrón, no sé si se puede ver bien, se ve cómo estas recomendaciones no están recogidas por la guía, y en rojo las recomendaciones que literalmente se contradicen en la guía clínica. Como vemos, el nivel de coincidencia con la guía verde apenas supera el 20% en el mejor de los medios, que en este caso es ABC, y bueno, se puede ver de manera muy visual, creo, estas recomendaciones qué coincidencia hace con esta guía. Aquí vemos en esta tabla las fuentes empleadas por los estudios. En su mayoría fueron profesionales de la medicina, con un 72% creo. Y bueno, creo que es remarcable ver aquí como en el caso de los fisioterapeutas apenas llegamos a un 7%, y bueno, siendo el tratamiento, ya adelanto un poquillo las conclusiones, de primera línea, junto con otras medidas como hábitos de vida saludables. Y también es curioso comentar en estos resultados cómo el profesional que se encarga es el profesional experto en enfermedades reumatológicas y artrosis, como es los reumatólogos, apenas llegan al 7%. Y la mayoría de ellos fueron traumatólogos, cuando, bueno, la recomendación de una intervención quirúrgica
como es un reemplazo articular o el poner una prótesis total o parcialmente, es el último paso cuando han fracasado ya todas las medidas conservadoras. Aquí vemos también en esa escala de valoración que comenté antes sobre la utilización de la fuente por medios de comunicación, en la cual sobre todo se ha utilizado la fuente del profesional sanitario, sin utilizar demasiado, pues bueno, citar artículos, guías clínicas o recomendaciones de ellos. Y bueno, como para concluir y dejar tiempo a preguntas y a otros compañeros, pues decir que la mayoría de artículos publicados en prensa realizaron una definición de la osteoartritis desactualizada, mecanicista y centrada en el desgaste del cartílago únicamente. Tales enfoques reduccionistas pueden llevar a una percepción errónea de la enfermedad, fomentando comportamientos contraproducentes, como el sedentarismo o el temor a realizar determinados movimientos. Cuando un profesional sanitario o leemos en un artículo de la típica imagen radiológica o nos dicen usted tiene la espalda como un señor de 80 años, las rodillas le crujen como una bisagra, porque la artrosis que se ha convertido su articulación en una bisagra, pues puede provocar un efecto nocebo y fomentar ese sedentarismo y ese miedo, esa kinesiofobia a moverse por ello. Además, respecto a las recomendaciones de tratamiento o consejos, prestaron un bajo nivel de concordancia con la evidencia científica más actual. La inclusión de estudios científicos actuales como fuente de información y el contraste de las recomendaciones se hace necesario ante la importancia de estos medios de comunicación precisamente en estos pacientes. Como he comentado, los profesionales sanitarios que más han empleado para la publicación de estos artículos fueron traumatólogos. Cuando ellos ven a estos pacientes casi ya en el final del tratamiento conservador y cuando ya ha fracasado el resto. Y esto es especialmente relevante la utilización de estos profesionales, de este concepto, de esta información y la utilización de esta fuente, considerando que más del 60% de la audiencia de estos medios tiene más de 55 años, según el estudio de medios. Y por tanto, dichos medios podría ser un canal eficaz para promover recomendaciones de primera línea y medidas preventivas contra la osteoartritis de esta población. Así que, bueno, sin más, muchas gracias por la atención y bueno, espero que se haya podido por lo menos escuchado bien. Se escucha estupendamente, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Ha sido fantástica tu presentación, de verdad, no tengas ningún problema porque se ha escuchado perfectamente. Sin duda has abordado un tema de gran importancia y nos has proporcionado una perspectiva diferente de la fisioterapia. Tu análisis busca destacar la importancia de la información mediática en la percepción pública de esta patología y en el tratamiento que reciben los pacientes. ¿Puede contribuir una mejor divulgación y educación en este ámbito? ¿A ti te parece que una mejor publicación, una mejor divulgación puede influir? Gracias, Asunción. Pues yo creo que con los resultados que hemos mostrado, es verdad que nos ceñimos a los 5 medios más de prensa más leídos en España, según el estudio de medios. Y bueno, la media de puntuación era un 4,7, 4,8. Es decir, yo creo que queda mucho margen para mejorar en divulgación y bueno, acercar un poco más lo que ya sabemos en el ámbito de la investigación, luego los tratamientos que están más indicados, y creo que queda mucha labor de divulgación por parte de los profesionales sanitarios. Bajo mi opinión, muchas veces nos centramos en la publicación para una carrera académica, profesional, y creo que es fundamental trasladar este conocimiento de la investigación al público en general. Entonces, bueno, ahí contemplarlo. Sé que no son específicos para buscar un tratamiento como tal, pero sí que creo que deben de basarse más en eso, en la evidencia existente y en profesionales, no únicamente de un campo.
Oye, otra pregunta quería hacerte yo mientras damos paso a las preguntas del chat, que seguro que va a haber muchas. Sí. De los tratamientos médicos, los más novedosos que planteaban los periódicos, ¿eran todos iguales o había cosas así como muy espectaculares? Precisamente eso. A ver, entiendo que cuando uno tiene una patología que le dicen que no tiene cura, y cuando uno sufre de dolor crónico, intenta buscar información por casi cualquier medio. Y entonces vimos, si tengo aquí el dato, a ver si lo puedo encontrar, creo que era casi el 45% de la recomendación en el tratamiento farmacológico se descubría a infiltraciones con células madre. Entonces, la infiltración con células madre en la osteoartritis, por ejemplo, de rodilla o de cadera, es un tratamiento que casi, bueno, ya se hace un poco más en clínica, pero la evidencia es muy poca, se hace como tratamiento cuando ya ha fracasado todo lo demás. Y bueno, al ser novedoso, pues entiendo que los medios, pues es muy jugoso, muy fácil vender el titular de posible cura ante la osteoartritis con células madre muy novedosa. Entonces, bueno, creo que se puede caer en eso, que para intentar pues tener un poco de más audiencia, basarse en tratamientos muy novedosos o que todavía son experimentales o están en fase de ensayo. Muy bien. Pedro, bueno, lo primero, enhorabuena. Me parece muy novedoso tu tipo de trabajo, sobre todo al analizar precisamente cómo les llega la información a las personas, ¿no? Fuera del ámbito sanitario, porque muchas veces hacen mucho más caso a eso que han leído, a que lo que su enfermera del centro de salud o su médico o su fisioterapeuta, quien sea, le ha contado o le dice. Algo personal. Mi padre, que es diabético, estoy harta de decirle cosas. Es que he leído que la manzana, digo, ¿qué has leído? Que yo te lo digo. ¿Sabes? Entonces, me parece genial que hayas analizado cómo les llega esa información, pero a la vez me sorprende, como has dicho, el alto porcentaje de publicaciones que contradicen las recomendaciones propias de las guías o de la práctica clínica. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo consideras que podríamos abordar ese tema para que la información que les llegue a la población sea segura y de calidad? Porque es que es lo que dices, se está hablando de la infiltración de células madre, genial, ¿quién la hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué sabemos de ello? ¿Cuánta evidencia hay de ello? No sé, me parece que me ha parecido de verdad un tema muy importante como lo has abordado, pero ¿cómo crees que podemos mejorar eso? Gracias, María. Pues es complicado porque, como dices, quizás nos hemos centrado en prensa, tanto escrita, o sea, en papel, periódico, como en los tabloides, porque quizá creo que era el medio de comunicación que gozaba de más credibilidad. Según las revisiones que habíamos hecho, pues bueno, uno en Internet, en determinados portales, pues puede considerar que esa información no está tan contrastada y que tiene más credibilidad ese medio, ¿no? Por ser en papel, en ese formato. Y bueno, en este estudio hemos visto pues que en esta patología en concreto pues deja un poco que desear algunas publicaciones o que se basan un poco en el sensacionalismo, como has comentado, de último estudio en células madres y demás. Y bueno, y quizás un poco ahí entra el conflicto de intereses porque, bueno, suelen entrevistar al médico de la clínica más novedosa que realiza el tratamiento y le dan su opinión y entonces, bueno, ahí entra un poco el tema de los conflictos de intereses. No sé si se podría crear dentro de los mismos medios de comunicación una especie de comité ético a ver qué publicidad encubierta se está realizando. Y al público en general, bueno, pues que tome con pinzas que obtiene a través de los medios, que consulte a su profesional sanitario más cercano y bueno, es lo que puedo comentar. Para los profesionales ya tenemos PubMed, ya tenemos otro tipo de recursos, pero para la población general, bueno, siempre suelo recomendar Medline. Hay una página de Medline que es un poco para la población general. Desde el Servicio Murciano de Salud creo que se hizo también una iniciativa para consultar algunas cosillas y te daban una especie de
de recomendaciones, pero es complicado desde los medios de comunicación tan potentes que tienen ellos, porque una publicación en el país a nivel de la población general, pues llega mucho más que el último artículo publicado en Nature, que tiene un 13, tal de factor de impacto, y bueno, a los profesionales que estamos ahí sí nos llega, pero a la población general no. El comité de ética de las publicaciones, vamos, de los medios de comunicación, me parece maravillosa esa idea. Sí. Pedro, nada, felicitarte por la excelente presentación que has hecho. Muy interesante cómo ha abordado el tratamiento de la artritis desde la perspectiva mediática y resaltando la influencia que tienen los medios en la comprensión y el manejo de esta condición. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que los medios están sobredimensionando o subestimando el papel de la fisioterapia en la artritis y por qué puede pasar esto? ¿Por qué no se da el papel que debe de tener en este medio? Y también, otra pregunta, ¿qué papel crees que juega el médico de atención primaria en la información a estos pacientes? Porque muchas veces la información que le llega a estos pacientes del médico de atención primaria, creo yo que tampoco está muy actualizada en muchas ocasiones. ¿Se me escucha? Es que creo que se ha cortado escucho la mitad de la pregunta de Rubén. Sí, sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí, bueno, es que a mí se me corta un poco aquí. Bueno, me he enterado de la primera parte de la pregunta, si no ahora porfa me la reformula. Digo, sí. Gracias porque te haya parecido bien la presentación y bueno, como fisioterapeuta y colega que te voy a comentar de por qué no se considera la fisioterapia un tratamiento de primera línea cuando en las guías clínicas, bueno, está junto con la educación, cambios de hábitos de vida, control de peso y demás. Sí. Las fuentes utilizadas para la publicación de estos artículos no llegó al 7% de fisioterapeutas consultados. Pues la verdad, ahí no sé por qué los medios consultan más a médicos como profesionales. Entiendo que también que es el primer acceso de la población a una consulta de salud, puede ser su médico, ¿no?, de atención primaria y demás, pensando en eso. Y lo que sí es curioso es eso, que utilicen a la figura del cirujano en traumatología como fuente más empleada, siendo la sustitución de la articulación, la prótesis, el último tratamiento que se emplea. Aquí venimos también comentando en este artículo y otro que se va a publicar dentro de poco, que el conflicto de intereses en este tratamiento que hay de la osteoartritis a través de prótesis, pues bueno, yo creo que ahí se utiliza un poquillo los medios de comunicación generalistas para venderse un poco, ¿vale? Esto fuera ya de la ponencia y aquí que no nos escucha nadie, pero creo que van un poco por ahí los tiros. Entonces, el más poderoso, bueno, el sector más poderoso privado puede ser el que prevalece para la publicación de artículos y un tratamiento de fisioterapia pues está muy lejos de los 6.000 o 5.000 euros que puede costar una prótesis dependiendo de la articulación. Sí. Entonces, bueno, por ahí esa es la primera parte de la pregunta y la segunda creo que no la oí. No, que ¿cómo crees tú que el médico de atención primaria, que al final es, digamos, la primera vía que tiene el paciente para este tipo de consulta, llega a transmitir la información al paciente de los tratamientos y si, bajo tu punto de vista, es suficientemente actualizada? Porque a mí me llega de todo, la verdad. Exacto. A mí igual, o sea, yo trabajo de lunes a viernes aquí en el hospital y nos llegan pacientes con muchos mensajes nocébicos. O sea, a una persona con 55 años que tiene una artrosis en una rodilla, pues comentarle que su rodilla es como la de un hombre de 80 años, como decirle o culparle, bueno, pues esto es porque es factor genético, debido a su vida tampoco ayuda. El favorecer todo ese tipo de mensajes lo que provoca es más miedo al movimiento, no me voy a mover. Entonces también creo que hay una labor ahí dentro de esa primera figura de acceso a cómo es el médico de atención primaria,
creo que se podría hacer un gran trabajo ahí también con ellos, que por cierto muchas veces están muy saturados y no pueden dedicarle el tiempo que necesitan al paciente. Efectivamente. Sí, yo pienso igual. Hola, Pedro. Mira, nos dice Ludi Esther, nos dice, según estadísticas, la mujer es más relevante que tenga osteoartritis, pero en los hombres los síntomas son más agudos y graves. Dentro de tu investigación, ¿es cierto este indicador? Pues en parte sí, es cierto que las mujeres sufren más osteoartritis que los hombres, y respecto a los síntomas, si son más agudos o graves, no sé si se refiere a la intensidad de dolor, por ejemplo, o si es más grave el resto de sintomatología, es decir, la formación de osteofitos y bueno, el deterioro de la articulación. En este caso no sé si en hombres o mujeres, creo que evoluciona más rápido, si es a eso a lo que se refiere. Sin embargo, sí se ve que en mujeres, por ejemplo, sí afecta más al tema de salud mental. Hay un estudio recientemente publicado por la OARSI, que es la Asociación Internacional de Osteoartritis, que da la casualidad de que está en España, y si busca en Google, o sea, la palabra OARSI, O-A-R-S-I, latina, y puede encontrar un montón de información y bueno, se dedican también a divulgar y a publicar estudios que hacen ellos principalmente epidemiológicos. Muy bien. Mira, Miner dice, interesante ponencia, enhorabuena. Mi reflexión es invertir más en la investigación sobre la enfermedad para dar con la cura. Y dice que lamentablemente... Sí, bueno, eso a nivel... No, sí, no, te contaba la que FDA la ha considerado grave y entonces, por tanto, una persona con osteoartritis es verdad que tiene poco glamour cuando hablamos de artrosis, ¿no? La consideramos de persona mayor, de que sí, ¿no? Si se puede hablar de glamour en enfermedades. Pero un problema que suponga una disminución de la movilidad puede complicarse en gran medida y provocar otras comorbilidades y realmente afectar a la esperanza de vida. O sea, que a pesar de no ser considerada una enfermedad, bueno, que te vaya a acabar con tu vida, pero sí que realmente puede reducirla y empeorarla tu calidad de vida. Es muy discapacitante, desde luego. Sí. Ella además comenta que en España se hace poco, se financian poco las investigaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Casa Aisa dice, buenas tardes, muy interesante, es una fisioterapia. Y Funciden dice, me sorprende que entre las fuentes empleadas no esté enfermería. No cuentan con nosotros. Sí. Bueno, si no cuentan con los fisioterapeutas, ¿cómo con van a ellos que van a contar con nosotros. Claro. Desde luego. Es una lástima, ¿eh? Sí. Porque en cuanto a hábitos y tal, tenemos, yo creo que los dos ámbitos, muchísimo que decir, muchísimo que hablar. Sí, yo creo que sí, que es verdad que bueno, que se asocia, ¿no?, a enfermedades musculoesqueléticas más al oficio, pero igualmente, vamos, hemos sido utilizados, por lo menos en este estudio, ínfimamente. Eso en movilidad, en hábitos, creo que tendríamos mucho que decir. Mira, Miner dice, mi pregunta a Pedro es si ya están tratando el dolor de esta afección en la unidad del dolor. Si sabes tú eso. Bueno, las unidades del dolor, yo creo que no sé que cada servicio de comunidad autónoma cómo funciona, pero en el de Andalucía, o por lo menos en lo que yo he conocido en el de Andalucía, las unidades del dolor llegan cuando el resto de tratamiento conservador y quirúrgico ha fracasado. ¿Y es decir, cuando tenemos... Antes. Sí, yo creo que casi me suelen llegar pacientes que van a la unidad del dolor después ya de someterse a cirugía y demás de sustitución de prótesis y entonces, claro, llegan ya cuando es el último escalón ya de por favor, darme algo para quitar el dolor. Es muy curioso que el 30% de las prótesis de rodilla que se operan continúan con dolor después de haberse operado.
Es decir, muchas veces culpamos a la artrosis o a la osteoartritis de ese dolor crónico y es una entidad de dolor crónico aparte que se instaura independientemente de la osteoartritis. Lo que pasa que, bueno, a veces caemos en tratar imágenes o radiografías o resonancias y no tratar pacientes. Entonces, el tema del dolor crónico es muy importante y muy relevante en esta patología. Y habría que pararse y ver por qué estos pacientes continúan con dolor. Mira, Miner sigue preguntándote y te dice si sabes si se usa fentanilo y otros medicamentos fuertes para el tratamiento de la artrosis. Bueno, o sea, a mí me llegan muchos pacientes con parches de fentanilo cuando llevan un tratamiento muy prolongado o una artrosis muy severa. Entiendo que ahí los doctores, en lo que he comentado, sabrán más que yo en el uso de opiáceos. La verdad que esta última guía clínica no recomienda el uso de opiáceos suaves, por llamarlo así, tipo tramadol y demás, en los primeros estadios de la patología. Así que el uso de fentanilo, entiendo, en parche, ahora mismo no está recomendado en los primeros estadios y creo que se reserva a unos procesos de dolor mucho más agudos o graves. Claro. Mira, Marius te dice, enhorabuena, muy interesante. Una pregunta, creo que no he visto ningún artículo diciendo que la fisioterapia o el movimiento sea favorable. ¿Por qué piensas que será? Pues vamos a ver, sí que los había, o sea, de los 63, a ver si tengo aquí el dato, de los 63 artículos que hemos considerado para este estudio, había 5 que recomendaban la fisioterapia. De ellos, la mayoría, en 3 de ellos recomendaban el ejercicio terapéutico y otro parafina. Yo creo que también muchas veces lo que ha dicho Pedro, que es publicidad encubierta de muchos fármacos y pseudofármacos vitaminados y cosas así. Mira, Ludis Esther dice, gracias Pedro, excelente investigación. Creo que no sé si me escuché, pero yo escucho ahora se está yendo un poco la conexión. Sí, te escuchamos, Bien. Pedro, ¿eh? ¿Ahora? Bien, te escuchamos bien. Te escuchamos y te vemos, las dos cosas bien. Sí, yo es que creo que me escucháis bien, pero yo vosotros regular. Entonces, bueno, estoy ahí un poco... Bueno, pues si no hay, parece que no hay más Ahora preguntas. creo. Nosotros bien, Pedro. Bien, sí, Pedro, no te preocupes. ¿Queréis hacer alguna pregunta más a Pedro? Nada, yo darte las gracias de verdad porque el enfoque además me ha parecido algo muy novedoso, el ver cómo les llega la información, ¿no?, a través de los medios. Enhorabuena, Pedro. Pues nada, muchísimas gracias a todos, por supuesto a Pedro, que le deseamos lo mejor, mucho éxito en futuros proyectos y despedirnos de todos vosotros. Hasta mañana en las próximas ponencias en directo. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Aquí estaremos. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.